la primera parte del texto de que las balas me disparan por dentro, era esta sensación constante de estar siendo atacada por algo que estaba dentro mío, ¿no? Que pueden interpretarse como las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que es uno de mis padecimientos. Decía, por desgracia, la memoria no sangra. O sea, ¿qué hago con esta memoria? Con las memorias dolorosas. Eso no, como si no pudiese salir, ¿no? No pudiese yo como sacarlo de mi cuerpo. La enfermedad te arrincona, te neutralizan políticamente también, es algo que también viví, perdí la autonomía. Y al final el médico me dijo, y tienes que aprender a vivir con eso, porque lo tuyo pues es funcional. Así como diciendo, esto casi, casi, con un desprecio, te desprecian, los médicos te desprecian. Y no solo las y los médicos, no todos, obviamente, hubo quienes también fueron mucho más humanos en algún punto, pero yo no he encontrado un abordaje siquiera empático, ¿no? Eso también me causa mucha rabia, la verdad sí lo digo. Y hay mucho enojo también en ese nivel, ¿no? Y por eso escribo también. Bienvenidas al primer episodio de Sala de Escritoras, un espacio para la reflexión, el aprendizaje conjunto y la divulgación de la escritura creada por mujeres para mujeres. Y qué mejor manera de inaugurar este espacio que dando voz a los poemas de nuestra primera convocatoria literaria, El otoño que me habita, cuya temática intenta abrir el diálogo acerca de la importancia de escribir sobre el dolor para recuperar la cuerpa y su derecho a sentir. Y para ello me acompaña Claudia Elisa Hernández, autora del peligroso arte de sobrevivir. Bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, su convocatoria fue como un aire fresco, ¿no? Después de estar tanto tiempo en este inframundo del padecimiento y de la enfermedad. Gracias a ti, Jacqueline, y a todas las que hacen posible esto. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y lo platicábamos un poco antes de empezar. Estamos muy emocionadas, muy, muy emocionadas por leer el texto de cada una de las autoras. Y si te parece, antes de que entremos en materia, me gustaría compartir con todas una semblanza que nos enviaste para que... Sí, batallé Ajá. ahí, qué título, qué pongo, Sí, pero es bueno, creo difícil. que lo más básico, digamos, Es un ahí poco para difícil cuando tenemos que que, hablar de nosotras, ¿no? Creo ajá, sí, se que vuelve es complicado. parte un poco sistemático de nos cuesta trabajo sentirnos orgullosas de nuestras victorias y Sí, sentirnos, a veces creo que nos sentimos un poco soberbias cuando hablamos de nosotras, ¿no? ahí va. Y justo yo decía, tengo que hacerlo más corto, pero decía, bueno, no. Y sabes que olvidé poner que lo quiero decir, algo muy importante, que he participado en un lugar que se llama la Escuela de Pensamiento Feminista. Luna se llama la escuela, y ha sido un lugar bellísimo dentro de todo lo que significa el activismo feminista, que luego es un lugar medio sinuoso. Claro. Al menos Luna ha sido un espacio muy seguro y extraordinario. He sido docente para dos generaciones y la verdad es que, bueno, la fundadora, aparte de ser mi hermana, pues es una extraordinaria mujer y ha hecho un lugar extraordinario. Y fíjate que lo obvié, no quería ya poner tanto sobre el activismo, pero mira, quería decirlo, perdón. Pero no, es importante señalar estos espacios, ¿no? Totalmente. Estos espacios que de pronto se van formando a partir de la lucha porque se cree que solo surgen y ya, pero no, tienen un contexto Claro, bastante importante de resistencia, ¿no? De las mujeres. por Entonces, supuesto. es súper importante que lo hayas compartido. Déjame compartir tu semblanza para que todas nos conozcamos un poco. Claudia Elisa Hernández es artista, activista, psicóloga y maestra de ciencias políticas. Su camino por la administración pública se caracterizó por la psicología forense en la Fiscalía General de la República del 2012 al 2014 y la asesoría legislativa en la Cámara de Senadores en el campo del arte experimental. Produjo diversas puestas en escena, tales como Stand-up feminista en 2017, espectáculo de variedades románticas feministas en 2018, en el país Feminicida, Jesucristo solo en horarios de oficina, del 2019 y Más allá del silencio, herederas de la memoria lésbica. Como escritora cuenta con diversos cuentos y textos publicados, entre ellos El buque y La conciencia, incluido en Sinfonía para COVID 2020, y Fausta del verbo fatal, compilado en Incilio, La cárcel del silencio. Su obra Muriendo de realidad, vacunada de certezas, está aprobada y en trabajo editorial para ser publicada en el segundo trimestre del 2025 por Corda Ediciones. Desde el 2022 es representante del Frente de Lesbianas Feministas Abolicionistas de la Ciudad de México y fundó Arqué,
un equipo de profesionales que brindan atención psicológica desde diversos enfoques. Actualmente se dedica a escribir El misterio de padecer, crónica pandémica y a la arqueología del alma, es decir, al acompañamiento psicológico, el cual ejerce desde hace 13 años. Me gusta mucho esa última parte, en la arqueología del alma. Ay, eso es un concepto que ahí, que ahí creé, inventé cuando fundé Arque con mi equipo de psicólogas. Y es que mi profesión frustrada es la arqueología. Entonces, ahí como que este desenterrar contenidos del alma, que en la arqueología estrictamente es material, pero esa materialidad te informa de toda una serie simbólica. Y es lo que también hacemos en psicología, acompañar a extraer todo eso, que no es nada Claro. sencillo, ¿no? Tiene una dimensión muy amorosa también desde la posición de la psicóloga y el psicólogo, y de mucha confianza de nuestros pacientes y nuestras pacientes. Qué No lo bueno que te había, gusta. me gusta, no lo había escuchado de esa manera, pero Mm, me gustó mucho desde que leí tu semblanza. ¿Te parece si comenzamos con tu texto? ¿Nos por compartes, supuesto. le das voz Sí. a tus letras? Sí, quiero decir algo respecto del texto que yo se lo compartía a dos de mis amigas y a mi esposa y les dije, ¿cuál les gusta más para enviarlo? Y tanto ustedes como ellas coincidieron en el mismo. Entonces ahí no hubo lugar a dudas, porque ya ves que mandé como dos o tres opciones, pero este fue el que ganó y bueno, gracias por también seleccionarlo, ¿no? Mira, el texto se llama El peligroso arte de sobrevivir. Sobre, espacio, vivir, ¿no? Porque es sobrevivir, también la idea de la sobrevivencia, ¿no? Dice, las balas me disparan por dentro, pero por desgracia la memoria no sangra. Ojalá en cada menstruación arrojara coágulos de memoria herida para purificarme de sus o mis males. Nunca te olvides en lo que es sentir que quieres morir. Recuerda, me murmuro. Recuerda esta sensación, aunque sea producto del miedo más grande, de las pérdidas irreparables, de la amenaza pandémica que dibuja tu muerte o la de las personas amadas, del ostracismo más perturbador que una persona puede vivir en los tiempos de la época recombinante de imágenes, de la certeza de que nadie puede sufrir más contigo o por ti. Yo no quiero esto para nadie, por eso elegiría la muerte. ¿Cómo condenar a las personas que amo a mi eterno e infame dolor, a los gritos de mi cuerpo mediados por mi alma y reservados para mi cotidiana y dolorosa realidad? Pero, ¿por qué si grito que estoy muriendo? Nadie puede, nadie pudo o nadie ha podido escuchar. Me, me emociona leerlo, pero creo que se siente demasiado cuando ustedes lo leen, le dan voz, porque está el sentimiento, está la vulnerabilidad, nos permiten como conectarnos un poco más, ¿no? Con ustedes. Y desde que leí el texto me pareció muy poderoso, me pareció importante, porque justo eso, el escribir nos conecta con esta vulnerabilidad, pero también nos hace parte de este vaciado de ustedes, las autoras, a sus experiencias, sus sentimientos, que de pronto están ahí guardados, ¿no? A veces creo que los mantenemos guardados, no sé si para, como dice el texto, sobrevivir, ¿no? Para llevar la vida cotidiana, para no hacer sufrir de más a las personas que amamos, para que no nos vean sufrir. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? ¿De dónde viene la motivación para escribir de esta manera? Mira, mm, lo primero es que una mañana sí me desperté pensando en, o sea, sintiendo y pensando en sintiendo y pensando en esa sensación de prefiero morirme, ¿no? Es decir, tanto, tanto malestar y tanta tormenta, eh, yo le llamo una tormenta como neuroquímica, ¿no?
gracias a unos fármacos que me mal recetaron, porque médicos, hay todo un tema con lo médico aquí en mis textos, no en este propiamente, pero mucho es ese tremendo asombro de lo negligentes que pueden llegar a ser, ¿no? Con las personas y más con las mujeres. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que yo había hubo un largo lapso de tiempo donde me despertaba bajo tormentas muy complejas, fisiológicamente hablando, que ya invadían mi mente, ¿no? Y yo decía, prefiero morirme, o sea, no puedo, ¿cómo voy a vivir? No puedo vivir así, o sea, no podía vivir, pues no vivía, o sea, vivía pero no vivía, o sea, el cuerpo seguía respirando y avanzando y movilizándose porque está vitalizado, digamos, pero yo no podía tener un orden de sentarme a hacer algo o comer, o sea, no, todo estaba destruido en un sentido. Eso es como lo primero en este texto, ¿no? Regularmente cuando hago este movimiento de ir al mundo interior y tratar de simbolizar todo esto que me pasa, encuentro estos trozos que yo generalmente escribo así, o sea, a rato, o sea, como dice vaya, Borges, ¿no? Que uno no es, no, él dice, uno no es poeta de 2 a 8 de la noche, ¿no? Pues uno escribe cuando aparece, cuando sucede, y hay quienes tienen oficio y se intentan escribir por horas, ¿no? Digo, cada quien sabe cómo lo hace, pero en mi caso es a mí me atrapa en cualquier momento, desde lavando los platos, como sentada o bañándome o tendiendo la ropa o trabajando, ¿no? Y ahí escribo, ¿no? Entonces, esta sensación de que había algo que por dentro me estaba disparando, como en la primera parte del texto de que las balas me disparan por dentro, era esta sensación constante de estar siendo atacada por algo que estaba dentro mío, ¿no? Que pueden interpretarse como las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que es uno de mis padecimientos. Uno de los padecimientos, que no solo es uno, ¿no? Pero decía, por desgracia, la memoria no sangra. O sea, ¿qué hago con esta memoria? Con las memorias dolorosas. Eso no, como si no pudiese salir, ¿no? No pudiese yo como sacarlo de mi cuerpo. Y luego pensaba en esta dimensión de ser mujer, ¿no? Y de un cuerpo y de una mujer pues, que menstrua todavía, ¿no? En mis 30, casi 39 años. Y decía, no, ni en la menstruación puedo arrojar esa memoria, ¿no? Y en un proceso tan íntimo, tan simbólico como es arrojar sangre cada determinado tiempo, no puedo purificarme de esto que me está matando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que es la enfermedad, pero que también hay una dimensión claramente, no la única, pero hay una dimensión psíquica, simbólica, histórica, afectiva, ¿no? Y ya luego viene esta idea de la época en la que vivimos, ¿no? Una época de sobreestimulación, o sea, somos personas que estamos constantemente sobreestimuladas. Eso también genera problemas, a nivel físico y mental, ¿no? La paranoia, ¿no? O la tremenda, lo que llaman depresión, a mí me gusta más decirle melancolía, o sea, una profunda melancolía, la imposibilidad también ya de accionar por la sobreestimulación a la que estamos expuestos. Y eso yo lo veo muchísimo con gente mucho más joven que nosotras. Entonces, también viene esta parte de, ¿y en qué época sucede todo esto, no? Bueno, esta época donde solamente te arrojan y te arrojan imágenes, 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 imágenes. Y yo lo veo a veces en mi timeline de Instagram, ¿no? Puras cosas de salud, informaciones, informaciones. Y dices, y la cúrcuma no sé qué, y el limón es esto, y la guayaba que no sé qué, pero no hay que comer esto, pero la vitamina, pero Dios mío, ¿qué es esto? O sea, es un bombardeo que hay que aprender como a poner distancia de eso, ¿no? Y bueno, la otra parte que ya viene lo colectivo, ¿no? O sea, mi vida colectiva muy reducida ahora por la enfermedad, justo, ¿no? O sea, la enfermedad te arrincona, te, 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 te neutraliza políticamente también, es algo que también viví, y te quedas ahí como, pues a ver quién viene a echarte una mano, ¿no? Porque hubo un punto donde yo perdí la autonomía de prácticamente casi todo, ¿no? Y es algo, es aterrador, porque depender de que alguien te acerque un plato de comida o te ayude hasta a bañarte es algo muy complejo, algo que te simbra, te cambia la vida, ¿no? Te lo digo y me conmuevo porque es muy duro estar en un estado que no puedes casi ni moverte, ¿no? Es complejo. Entonces, al mismo tiempo, observaba, ¿no? En los rostros, sobre todo hay dos personas que vieron de cerca todo el padecimiento, todo el infierno, que fueron mi madre y mi esposo, ¿no? Las demás personas, mis amigas, porque diariamente me escuchaban y me escribían o me llamaban, y hubo otras amigas que venían a verme, ¿no? Y se enteraban un poco y se impactaban de verme, ¿no? O sea, cuando perdí mucho peso, o sea, fue muy impactante. Pero bueno, mi madre y Diana, mi esposa, era como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no, como entre no poder creerlo, cómo te está pasando esto? ¿No? O sea, no. Y un poco su ansiedad
pero te vas a recuperar. Pero y un principio de psicología es, no puedes intervenir el proceso de nadie además. Y yo se los decía, yo no sé si me voy a recuperar, además, y que lo sepan, porque si no me hacen sentirme presionada, tengo que recuperarme porque ustedes se angustian, pues no, a ver, momento, no puedo recuperarme o sea, solo para ustedes. Es un proceso mío y hay que seguirlo, seguir el fenómeno, decimos en psicología profunda, ¿no? Entonces, además, en ese movimiento una siente, claro, pero no quiero que sufran. Es muy doloroso también que las personas que más amas sufran, porque te ven sufrir. Se vuelve ahí como un espiral muy complejo. Y a veces también por eso decía, mejor la muerte, que me estén viendo todos los días, que no puedo ser la persona que era, que no puedo ser autónoma, que no puedo trabajar, que no puedo salir, que no puedo, ¿no? Muy complejo el proceso de la enfermedad, muy, muy complejo. Y por eso cierro diciendo, nadie ha escuchado que me quiero morir, que no lo creían, nadie te cree bien, ¿no? Eran como, no, pero no te quiero morir, ¿no? O sea, y al final a lo mejor no es que tampoco me quisiera morir tanto, ¿no? Porque mira, aquí estoy, y un poco recuperada, pero en el momento sí pensé que la muerte era una salida a tantísima tormenta. Un poco así es el proceso de este texto. Sí, eso fue algo que noté en tu texto, que justo tienes estos dos momentos. Por un lado, habla sobre el cuerpo doliente, ¿no? Sobre esta narrativa propia de, de lo que implica transitar por, por una enfermedad, por habitar un cuerpo enfermo, pero por el otro también está esta narrativa de quienes amamos, ¿no? Del contexto en el que nos movemos, que cambia totalmente, que cuando llega una enfermedad cambia esa narrativa, cambia el acercamiento que tienes con las personas que te conocen, ¿no? Porque una enfermedad te cambia totalmente. Total. Cambia, es como reconfigurar lo que eres o quien fuiste de pronto. Y me parecía muy importante esta forma en que lo manejas, interesante, justo porque también me hizo pensar en un poco en la revictimización de la que también podemos caer, ¿no? Al estar tan interesadas y tan conectadas con el dolor de los otros, que pronto nos castigamos, no sé en qué medida para ti ha sido así, pero esta culpa que también es bastante sistemática, ¿no? Nos enseñan a que tenemos que ser buenas hijas o buenas amigas, o, ¿no? Y no, el no sufrir, el no hacer sufrir. Pero si estamos sufriendo, también, ¿cómo le hacemos ahí, no? A mí me parece que pronto sí podemos caer como en la revictimización, es decir, eh, siento culpa porque estoy enferma y porque estoy sufriendo, estoy haciendo sufrir a los demás, y eso nos lleva a invisibilizar nuestra propia narrativa, ¿no? ¿Cómo Así ha sido es. para ti ese proceso? Es que has tocado un punto, creo que neurálgico de quien padece o de quienes padecemos. Dos cosas voy a apuntar en ese sentido. Yo pienso ahora, no sé si no antes, no sé si después, pero en este punto y en este enfoque que acabas de hacer, este encuadre tan preciso, pienso en dos cosas. Una, que la familia, digamos, la familia como madre, padre, hermana en mi caso, ¿no? O tías, ¿no? Tíos, es como que no creen, ¿no? Como, no, es como, está exagerando, ¿no? O en realidad es solo un problema mental, ¿no? Es que en realidad pues está triste o está enojada o está angustiada, ¿no? Que bueno, ya estar triste, enojada o angustiada no es poco decir, ¿no? Por lo demás, ¿no? Pero nunca entendían o sea, no creían que había temas de orden fisiológico, ¿no? Entonces, yo como que sospecho ahora que hay una especie de, mm, como de un, ay, no quiero usar la palabra narcisismo, pero bueno, la idea es que mis padres como que decían, pero ¿cómo nuestra hija va a estar enferma si nosotros casi todo lo hemos hecho bien, ¿no? O sea, no podemos tener una, es como, no, ¿cómo? O sea,
Y mi madre decía, yo soy responsable de esto que te está pasando. No, es que nadie es responsable, o sea, realmente no hay como una sola vía de responsabilidad, ¿no? Y entonces mi mamá estaba un poco también en el pensamiento de yo lo voy a resolver, ¿no? Y la última vez que fui ingresada al hospital, mi padre decía, no, pero mañana te vas a poner bien. Y esa última vez, porque ahí me dieron otro diagnóstico, ¿no? O sea, me hicieron una serie de estudios y este, mi madre y mi esposa decían, es la última vez casi casi que venimos con ella al hospital porque seguro no va a tener nada, ¿no? No, muy complejo. O sea, no es que no lo creyera, o sea, era difícil creerlo. Y por otro lado, es muy paradójico porque yo con Diana, con mi esposa, durante muchos años, los primeros 4 años de nuestra relación, yo todo el tiempo le decía, oye, viajemos acá, hagamos esto. Yo era súper maniática, ¿no? Que eso también a lo mejor explica un poco ahora esta fase tan detenida, ¿no? Parte de una misma historia, ¿no? Y ella, no, o sea, como que no, como que frenaba mucho ese tipo de movimiento, ¿no? Y ahora que yo estoy tan detenida, ella así de, no, pues que ya quiero salir, ya quiero que hagamos cosas, bueno, pues, pues mi cuerpo no me está dando en este tiempo, ¿no? También creo que les hace preguntarse, ¿no? A las personas que te quieren, ¿quiero seguir en un vínculo con esta persona? O sea, yo, por ejemplo, mi hermana me dice, bueno, yo creo que no puedo hacer mucho, pero si quieres, aquí estoy para escucharte, pero tampoco es como que se involucre mucho, ¿no? O sea, realmente también la enfermedad se vuelve como un poco como la peste, ¿no? Donde la gente prefiere a veces mantenerse alejada, ¿no? Y no involucrarse mucho, ¿no? Sin embargo, hay quienes te digo, quienes sí vinieron a visitarme y sí era como un impacto. Entonces, es muy difícil cómo los vínculos que son tan importantes en un proceso de enfermedad, que son tu soporte, se movilizan de ciertas maneras, ¿no? Lo que podría decirte al final y para cerrar es que con todo esto que acabo de decir, que no es como ningún absoluto, lo que también puedo decirte es que también he sentido un apoyo inconmensurable de mis amigas, de mi familia, de mi esposa, que es lo que me ha mantenido, ¿no? O sea, es lo que me sostiene al final del proceso, con estas distancias, con estos movimientos, con estos conflictos, con todo esto que se mueve, ¿no? Que se moviliza. Pero al final yo te puedo decir que me siento sumamente afortunada de tener tantísimo apoyo y de muchas de mis amigas, en todos los niveles. O sea, es algo impresionante, es una red de apoyo que me sostuvo en el proceso. Yo sí tuve eso y sé que mucha gente no lo tiene y es terrible, o sea, porque yo creo que eso puede hacerte la diferencia entre la vida y la muerte. Lo pienso así. Yo creo que sin eso, y de hecho de otra manera, es el amor, ¿no? Es el amor que te tienes y el amor que te tienen y el amor que te tienes, ¿no? Y que te sujeta, que ahí también se vuelve muy amargo, ¿no? Porque también quieres seguir viviendo y quieres seguir luchando porque hay gente que te ama y porque amas a ciertas personas, ¿no? Entonces el amor ahí, el afecto se vuelve un tema hondo, ¿no? Complejo. ¿No? Pero sí, al final me sentí muy, muy, muy apoyada, a pesar de lo complejo que es y de cómo las personas empiezan a angustiarse mucho por verte así y no saber qué hacer, ¿no? Y exigirte también que te pongas bien. Que también hay una exigencia, ¿no? Ponte bien, ¿no? O sea, haz esto, haz lo otro, tómate esto. O sea, todo el mundo te manda 1000 remedios o ve con este médico, o sea, y no, es que los procesos no se pueden intervenir, hay que esperar. Pero este tiempo, este ritmo capitalista no espera nada, ¿no? Este ritmo capitalista te da pastillas, y pastillas, y pastillas, y pastillas, y pastillas, y pastillas, y drogas, y alcohol, y comida, y el bombardeo de imágenes, como digo, ¿no? Pero un poco así. Retomando un poco, justo esto que comentabas sobre los diferentes momentos cuando transitamos por una enfermedad, que por un lado está, sí, lo que vive quien habita el cuerpo o la cuerpo enferma, por el otro, el, la visión que tienen el resto de las personas sobre ti, y dentro de eso está la medicina, por supuesto, ¿no? Este Además, enfoque. claro. Y justo este, esto fue parte de la conversación antes de hacer esta convocatoria, ¿no? Conversación con la psicóloga, de pronto que yo le decía, es que cada que entro con un especialista es contar nuevamente mi historia, ¿no? Es llevar todos los análisis, estudios que tienes y contarle lo que fuiste, lo que eres y preguntarle lo que vas a hacer, ¿no? Esta imagen, ir como un poco
construyendo, tratando de construir tu imagen o quién eras, tu identidad, para que un poco entiendan el cómo la enfermedad cambió tu vida, ¿no? Y que entiendan de manera empática que lo que les estás contando no es un invento. Para, es como esta búsqueda de eso, de que tengan empatía con tu dolor, que no solamente, como dices, te manden un medicamento y te manden a tu casa, ¿no? Si bien te va. ¿Cómo hacerle dentro de este proceso, cómo ir construyendo y escribiendo nuestra identidad, nuestra historia? ¿Cómo ha sido para ti, sí, escribirte nuevamente con lo que eres ahora, con lo que quieres ser a partir de esta cuerpa, ¿no? Que de pronto no sabes si hoy te vas a dormir y mañana vas a amanecer bien o mal, ¿no? Que no poder hacer planes. ¿Cómo escribirnos dentro de ese contexto? Pienso que voy a decirlo a tomarlo desde este lugar. Una vez una amiga dijo, eh, claro, yo quiero siempre estar con las otras o estar como en compañía, porque si estoy conmigo, todo el tiempo estoy en guerra, todo el tiempo estoy peleando, ¿no? Entonces, a, a mí la enfermedad lo que me obligó a hacer es detenerme, así, parar y habitarme. Y eso es muy complicado. Nadie quiere, bueno, no sé si nadie, pero es muy difícil. Bueno, no voy a hablar por nadie más que por mí, aunque lo he escuchado de otras personas, como mi amiga cuando dice, si estoy conmigo, estoy en fuego, ¿no? Este, estar conmigo ha sido muy complicado. Estar conmigo desde el dolor, o sea, desde el padecimiento, ¿no? El dolor físico, quiero decir, ¿no? Em, He dicho que dejé de ser todo lo que era, de alguna manera. Como te decía hace un ratito, ahora tengo algunas pesquisas como a nivel simbólico de lo que ha pasado también, pero fui una persona extremadamente activa, por no decirte que era muy maniática. Es decir, así como hacía la maestría, trabajaba y hacía todas estas cosas del arte experimental, sea, no podía detenerme, ¿sabes? No había nada que me detuviera. Entonces, si me decían, oye, ¿y quieres hablar del feminicidio en este museo? Ah, sí, ya voy a hablar del feminicidio. Oye, ¿y quieres que hagamos, puedes ayudarnos a producir esto? Sí, también lo hago, ¿no? Y trabajar y esto, y voy y vengo, y lo social, o sea, desde el activismo, ¿no? Estar con mis amigas, estar con la gente, estar afuera, 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 todo el tiempo afuera. Y cuando llega la enfermedad, eso se acabó. Todo, o sea, es que se acabó un poco mi mundo en realidad. Eso es lo más complicado, o sea, mi mundo afuera. Y quedé obligada a estar en un mundo interiorizado. Y eso es muy raro. Mm, Creo que conecté con angustias mm, muy infantiles en un nivel, pero probablemente con angustias que ni siquiera sean de esta vida. A veces pienso, ¿no? No sé. En algún momento fui con un sanador de ingeniería cuántica, ¿no? Y me habló de otras vidas y de los fractales y de todo esto que se repite en las historias de las personas, ¿no? Cuando me habló de cosas que me han sucedido, ¿no? No sé, o sea, como has dicho, ¿no? Escribirte nuevamente es muy extraño. Creo que lo que más dolor me causaba, o sea, o más no dolor, sufrimiento, era sentir que no conectaba con la alegría, con el deseo y con la esperanza. O sea, la alegría de una alegría que caracterizó y que coloreó mi vida por 34 años, bueno, vamos a pensar de los 14 en adelante, porque la infancia es muy rara y también como hablaba con unas amigas el otro día, llegamos a esa conclusión de que los padres te dicen, pero fuiste muy feliz de niña, y eso es mentira. Decimos, ay, pero entonces empezamos a recordar cosas como pedazos de memoria, y yo decía una vez, no, pero yo me la pasaba llorando cuando mi mamá se iba, y yo me recuerdo en la cuna súper angustiada, ¿no? En una así, y yo también me empezaba a recordar mis niveles de angustia, y yo siempre he sido una persona que llora todo el tiempo, y llora, y llora, y llora, y lloro, y lloro, ¿no?
desde niña, desde que tengo 3 años que te me acuerdo, ¿no? Entonces, la infancia, quién sabe. Pero sí hubo una fase ya como desde la adolescencia en adelante, como unos de los 14 a los 34, que era muy alegre, ¿no? O sea, que me sentía feliz con lo que sucediera, con lo que hacía. Y había una autodeterminación preciosa de la no conciencia, que la primera juventud tiene eso, no eres consciente, ¿no? Yo tuve accidentes automovilísticos, que también por ahí hubo médicos que decían que ese era el problema de mi salud, quién sabe, no hay certeza tampoco en la medicina, que ni siquiera es exacta. Entonces, pero cuando pierdo esa alegría, pues, de estar viva y empiezo a perder el deseo pues, por alimentarme, por los placeres de la vida, ¿no? No solo la alimentación, sino otros, es cuando empiezo a tener mucho sufrimiento también, porque ya nada o sea, es como lo que llaman la melancolía, una tremenda como depresión, ¿no? A mí ese término no me, ni como psicóloga lo uso, no me gusta, es como muy, muy estrecho y muy vago además, ¿no? Se entiende un poco, pero ahí es donde todo se hace muy raro. Y recuperar eso ha sido muy extraño, pero cuando vuelvo a conectarme con esas sensaciones, con esos deseos, con ciertas alegrías, digo, uff, gracias, gracias Dios mío, gracias porque eso mi mamá siempre me decía, es que hay que tener esperanza, ¿no? Y a mí en mucho tiempo no la tuve en realidad, la verdad, ¿eh? Atravesé ese tramo en el que no, sentía que siempre iba a estar mal, que me iba a quedar como estaba, ¿no? Porque además nadie me decía lo contrario, como bien dijiste, ¿no? O sea, ¿quién voy a ser ahora? ¿No? Yo también iba con el médico, o sea, igual no para que me repararan todo, ¿no? Pero pues, que te acompañaran y que te ayudaran a pensar, por lo menos. Se supone que para eso estudian 10 15 años. Nadie. No hubo uno solo, una sola. O sea, sí, pero de formas muy parciales y muy erráticas. Esa es otra cosa que tengo ahí reservado para hablar. La cosa de los médicos, híjole, de horror, ominoso, ominoso es la palabra. Y quienes te ven, cierro con esto, ya, para no extenderme, perdona, quienes te ven desde muchos frentes, ¿no? O sea, por ejemplo, mis tías era mucho de, es que tú, o sea, tu familia, o sea, tu papá y sus hermanas son como muy, muy neuróticos y tú tienes que tranquilizarte y bajar el ritmo y no sé cuánto, y no preocuparte y no sé qué, y vas a estar mejor, ok, bueno. Y había quienes decían, no, pero pues es que es que es ansiedad. Una médica que a los 5 minutos de escucharme, no, lo que tienes es un trastorno de ansiedad. Y yo, sí, sí, doctora, sí tengo angustia. Claro que tengo angustia porque llevo años enferma y nadie me da un diagnóstico. ¿Tú crees que eso no te va a causar angustia? Pero yo vengo aquí para que tú me ayudes con esto, ¿no? Bueno, y hay desde quien me decía, eres muy valiente. No imagino cómo es atravesar esto que has vivido, ¿no? Una de mis amigas, Sandra, fue la primera que me dijo, qué valiente has sido. No entiendo cómo lo has hecho. No, no, si yo fuera tú, creo que no estaría viva, me decía, ¿no? Y ahí me devolvió una mirada de, sí, he sido valiente, también, ¿verdad? Sí, o sea, también soy todo esta cosa que está destruida, ¿no? Destruida en todos los frentes, ¿no? Pero también soy valiente porque aquí estoy, ¿no? Porque he seguido luchando, ¿no? Y me reveló esa fuerza espiritual, digámoslo así, esa fuerza interior, ese fuego que me mantuvo hasta decirte hoy por hoy que hasta el día de hasta si me tengo si me voy a morir, me voy a morir, ¿no? Pero me voy a morir pues buscando, ¿no? Un poco ciertas respuestas. No todas, se me quitó la soberbia de entenderlo todo también, la arrogancia de, claro, todo lo voy a saber con los médicos. No saben nada, saben poquito, muy poco. Más sé yo ahora de mi cuerpo, muchísimo más porque me he vuelto pues sí, una arqueóloga de mi propio cuerpo, ¿no? De mis propios procesos. Es aterrador también eso. Casi nadie lo hace, por eso la gente elige otros caminos que son respetables. Yo no es un juicio en absoluto, pero a mí lo que querían darme todo el tiempo eran fármacos, neurofármacos. Yo dije, eso es un engaño. Voy a tapar unos síntomas y me van a salir otros dentro de un año. Lo sé, porque lo he visto, porque lo he vivido también. Entonces, a mí esta idea de silenciarme, que es lo que hace la psiquiatría, ya, pero ya que se calle. Dale ahí el ribotril, el clonazepam, para que ya no nos diga que se siente mal, o ya no se queje, ¿no? O ya no proteste frente a algo, o ya no nos exhiba que no somos unos padres perfectos, ¿no? O no nos exhiba este contenido que puede ser también familiar, o esta cuestión genética, ¿no? Porque también hay un tema ahí de genética, ¿no? Es complicado, pero este reescribirme pasa por un profundo, como un descampado
La enfermedad, al arrinconarme y estar en tanta soledad, me ha hecho como limpiar el camino en todos los sentidos, desde emociones, actitudes, personas que se van de tu vida porque no quieren verte enferma, como dice Anne Boyer en Desmorir. Hay mucha gente que no quiere verte así y que te pudo haber usado por mucho tiempo mientras eras bien buena onda y tenías recursos en todos los niveles. Mucha gente se aparta, como te digo, como una peste. No queremos verte. Prefiero no verte enferma. Y ya, no me importa, ¿no? Y mucha gente se va y se fue, ¿no? Entonces yo ahora lo que observo como un horizonte es eso, ya, todo como despejado, todo está despejado. Hay mucho, mucho, mucho que se fue limpiando. A partir del proceso psicológico, eso sí se lo reconozco plenamente a mi psicoanalista Lilia Elena. El acompañamiento de ella fue implacable. Ha sido, es, hasta este día, ¿no? Me siento muy agradecida porque ella nunca, pues no se bajó del barco. Hasta este día, ¿no? Tengo sesión con ella. Entonces, eso también, ¿no? Me ayudó muchísimo a sostener y ella siempre me creyó, siempre, jamás me juzgó. O sea, una profesional extraordinaria en este proceso. Ha sido muy importante eso. Y te digo, el proceso psicológico hace eso, limpia. Y eso hice, quitar, 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 quitar. Y ahora sigo siendo con esta fuerza espiritual y con esto, pero quitada, o sea, hasta perdí 23 kilos de peso, ¿no? Que también eso es una cosa simbólica, ¿no? Digo, por un tema esofágico, pero también porque te quita de muchas cosas. Entonces también la enfermedad ha tenido momentos como luminosos. Es fuerte decirlo. Y es aprender a vivir con los dolores, con el dolor, con el malestar, todos los huéspedes. Eso es muy raro. No me acostumbro, la verdad. Sí, es complicado, es un proceso bastante complejo, pero también siento que el campo de la enfermedad te permite visualizarte desde otro lugar, desde sí, un lugar de resistencia, de un lugar decía, ¿no? Lo personal es político, porque todo nos Así atraviesa. es. La violencia sistemática nos atraviesa y mucho más cuando llega una enfermedad, porque como dices, este proceso en el que vamos, y es doloroso, un proceso de limpiar las personas que no están, ¿no? Las personas, estos círculos que creemos seguros, nuestro círculo de apoyo que de pronto de tener 10 personas se convierten en dos, ¿no? Así. Y la mayoría de las veces una de ellas es tu mamá, es quien Ah, está, sí, exacto. ¿no? Quien te Sí, sí. acompaña, ¿no? Y algún amigo o amiga que se queda ahí. Pero es cierto, este momento es bastante violento, es violento, Muy. es abrumador. Y leía hace poco un texto de Abby Norman, de Pregúntame sobre mi útero, y ella justo platicaba el proceso que ella vivió a partir de su enfermedad, ¿no? De estarse bañando un día y de pronto sentir un dolor. Y ahí cambió su vida. Y en el proceso de entrar un doctor tras otro y convencerlos dentro de ese dolor que estás sintiendo, eh, de este miedo que te acompaña, tratar de convencer a otro de lo que estás viviendo, ¿no? Que se supone que, como dices, es la medicina quien debería de ayudarte. Y de pronto convencer y decir, pues no te estoy mintiendo, ¿no? Y ella contaba que de pronto uno de las justificaciones de los doctores era, es que tu umbral del dolor no es tan fuerte, no es tan alto, por eso los dolores los sientes tan grandes, ¿no? Entonces, todo esta vivencia lo cuenta ella en este libro como una forma, sí, para señalar la violencia médica, la violencia eh, social, ¿no? Todo lo que implicó su enfermedad, pero también una manera de sanar. Wow. Y creo que eso también, para mí, yo soy fiel defensora de la escritura como sanación,
de poner en la hoja todo lo que no puedes tal vez platicar, ¿no? Encerrarte Ándale, de wow, claro. pronto en tu recámara en- llena de miedos, abrumada, y escribir y con la finalidad, no sé si de que alguien lo lea, pero de liberarte, ¿no? De encontrar un poco el cauce de tus pensamientos. ¿Cómo es para ti? O ¿Cómo ha servido la escritura en tu proceso? Porque leíamos al principio tu semblanza y mucho de lo que has escrito es a partir de esto, de lo que te ha pasado. ¿Cómo ha cambiado tu relación con la escritura dentro de este contexto? Este, este texto de El misterio de padecer era, era un texto que iba a incluir en este libro que ya está en Corda, que bueno, se está haciendo el trabajo de edición. Y cuando empieza a estar peor en el 2023, se convierte ya no en un texto, sino en otro libro, o sea, en otro enorme, un capítulo tras otro, tras otro, tras otro. No sé, mira, ahorita que lo preguntas, me he recordado como el primer acercamiento que tuve como a hacer un libro ya en forma, que fíjate cómo lo nombré, ahorita lo estoy recordando, se llama La insostenible existencia. Un poco pensaba en este libro de Milán Kundera, de La insoportable levedad del ser, que me gustó mucho cuando lo leí, porque creo que lo que expone en ese libro es el tema de la vincularidad humana. Entonces, en La insostenible existencia yo lo que quise hacer era una especie de, como una novela lésbica, ¿no? Donde abordara como estas relaciones entre mujeres, profundamente inspirada en algunas de mis compañeras, novias, amigas, etcétera. Pero bueno, eso fue hace muchos años, como, pues yo tenía como 20, entonces hace 19 años. Y quedó por ahí guardado, el otro día me lo encontré aquí en la computadora. Entonces te hablo de que yo empiezo escribiendo de lo vincular, ¿no? Y mucho de lo que escribí también siendo joven, o sea, 17, 18, 20, 21 años, estaba muy enfocado a lo amoroso y a lo desamoroso, ¿no? Y al sufrimiento en ese nivel. Entonces, mucho de lo que fui escribiendo estaba por ahí. Después tuve una experiencia muy desafortunada con una persona que me hizo mucho daño, y eso se fue convirtiendo en otro texto, que es el que se incluye en Incilio, que se llama Fausta, del verbo fatal. Y eso le dio otro giro a mi escritura, que yo me fui enterando mientras lo hacía. O sea, no lo planeé ni nada, fue lo que me fue sucediendo, ¿no? Eh, y ya luego vino esta parte de cosas, algunas muy, muy bellas también, que he tenido, pues sí, la fortuna de vivirlas, ¿no? Desde lo afectivo, desde lo vincular, pero ya cuando volvemos al misterio de padecer, pues se vuelve ya como la única actividad más o menos, como decirlo, cotidiana que tuve por mucho tiempo. O sea, cotidiana me refiero a que como no podía hacer nada, porque estaba muy mal, lo que a veces lograba hacer era tomar la computadora y ponerme a escribir, ¿no? O escribir en el papel, ¿no? Sí, también. O sea, pero fue algo muy extraño, ¿no? Y me acuerdo que la psicoanalista me decía, sí, escribe, escribe, ¿no? Y ella es la primera que me dice, eres una gran artista. Ay, cuando me dijo eso, o sea, lo sentí muy hermoso, pero me lo dijo con una firmeza que yo, pues, pues nunca me había visto como artista, ¿sabes? Ni aunque hubiera hecho lo de los stand-ups, y aunque hice stand-up en su momento y actué en una de las obras, y leía mis textos en los ensambles y con música, o sea, hice muchas cosas artísticas, pero ni yo me lo había visto, ¿no? Hasta que ya leemos lo del padecimiento y ella dice, porque yo le llevaba a ella y le leía, ¿no? O sea, le leo, ¿no? La fecha. Y me dice, eres una gran artista, ¿no? Entonces, tómatelo así, ¿no? Me decía. Entonces, al final te digo, escribir fue seguir viviendo. Yo escribo para poder vivir. Esto es lo que decíamos en el ensamble también, para poder seguir viviendo, porque lo has dicho súper bien. O sea, eh, escribimos lo que luego nadie quiere escuchar, ¿no? O sea, escribimos
o lo que ya están cansadas o cansados de escuchar, que no es un reclamo, ¿no? También esto hay que decirlo y no quiero ser ingrata. Las personas, o sea, vivir con una persona enferma es muy complicado también. Se te va también la vida, ¿no? Y lo entiendo. Por eso a mí quedarme en soledad no me parecía tan malo, porque entendía a las personas. O sea, lo entiendo. O sea, sí lo puedo entender. Claro, eso no quiere decir que me duela, eso no quiere decir que haya una herida por eso, ¿no? Eso no quiere decir que la exigencia de estar bien lo viviera con tanta violencia. Claro, pero lo que pasa es que no solamente sentimos cosas buenas o cosas malas, ¿no? O sea, es como un conglomerado de cosas, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que me parece súper importante que tocaras lo médico, porque sí es algo impactante. O sea, nunca me imaginé, creo que fue más traumático ir con ellos, ¿no? Que no haber ido. Pero uno tiene fantasías de que ellos saben o de que ellas van a saber algo. Y ellos son unos tecnosanitarios que siguen manuales. Y a veces ni eso, porque ni tienen método científico. Porque si ellos tuvieran una metodología científica, y ahora lo veo, pues hubieran hecho paso uno, paso dos, estos son los síntomas, esto empezó tanto, la. Hay quienes dicen, nada más te voy a dar un dato así súper, o sea, escalofriante, ¿no? Cuando estaba en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y les explicaba todo lo que me estaba pasando, y les decía, una de mis amigas que es médica me dice que es COVID prolongado. Ustedes no estudian COVID prolongado. O sea, el instituto de tercer nivel que tiene más recursos en el país. No, eso aquí no existe. Esa fue la respuesta de los internistas. Bueno, ¿de qué hablamos? Y eso implica la cuestión política. Eso es político. Eso tiene que ver con un Estado que no le importa, ¿no? Un Estado que tuvo una letalidad del 8% en la pandemia versus el 3% en el mundo. México dejó morir a la gente. Así. Y me lo decía una amiga el otro día que tiene una paciente que es médica del IMSS, que era acumular y acumular cadáveres, ¿no? O sea, era impactante lo que sucedió en la pandemia y el Estado, mira, llegamos hasta esto, pero es que es imposible no nombrarlo. México, o sea, el Estado mexicano hizo muy poco, creo, me parece, y yo creo que eso, bueno, te digo, la tasa de letalidad es altísima y que un instituto de ese nivel, que sea un instituto de investigación, no considere COVID prolongado cuando es algo que se está estudiando en muchos lugares, bueno, eso nos dice algo. Y al final el médico me dijo, y tienes que aprender a vivir con eso, porque lo tuyo pues es funcional. Así como diciendo, esto casi, casi, con un desprecio, te desprecian, los médicos te desprecian. Y no solo las y los médicos, no todos, obviamente, hubo quienes también fueron mucho más humanos en algún punto, pero yo no he encontrado un abordaje siquiera empático, ¿no? O sea, mira que visité muchas y muchos médicos. Lo he tenido que hacer en trozos por mi cuenta, ¿no? Y bueno, pues eso también me causa mucha rabia, la verdad sí lo digo. Y hay mucho enojo también en ese nivel, ¿no? Y por eso escribo también. Y en la escritura también ahí, en uno de los textos, pues pongo la canción de Pink Floyd, la de Pigs, ¿no? Que son de estas personas, este tipo de persona que son miserables, ¿no? Y hay mucha miseria en el mundo y más ahora, creo, cada vez más. Y existe la miseria, pero no tenemos por qué ejercerla, ¿no? Es lo que pensaba ayer con una amiga platicando, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Y sí, en un mundo bastante utópico, ¿no? La medicina nos tendría que ayudar. La medicina Algo, ¿no? tendría que tener la respuesta, ¿no? Yo me enfrenté también a lo mismo, sobre todo con la vacuna, ¿no? Llegar a con los doctores y decir, me siento que me estoy muriendo y que te dijeran, es la vacuna, es la reacción. Sí, pero ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cuál es tu respuesta? Estoy pidiendo ayuda porque creí en ti, porque creí que esto era lo correcto. Y de pronto no tener respuestas, como dices, ir con un doctor tras otro y salir de ahí sintiendo el odio de cada uno de ellos. Y la verdad es que a Sí. mí quien me salvó fueron las mujeres, fueron las doctoras que tomaron mi caso y, y de pronto me sacaron adelante. Yo les debo la vida a ellas que en varias ocasiones me comentaban que ellas estaban haciendo un abordaje distinto, un abordaje desde el cuerpo de las mujeres. Y eso me pareció muy Wow. escalofriante, ¿no?
que la medicina no nos contempla, no contempla Así a las mujeres, es. Así es. porque está hecha para el, de manera global, Ujú. pero sin poner atención a que cada cuerpo es distinto, a un sesgo que existe, porque existe, ¿no? Entonces, y dentro de eso también encontraba estos textos de otras mujeres que escribían sobre lo que les estaba pasando, sobre los síntomas y ponerte en contacto con ellas y decirles, es que yo me siento así. Y gracias a tu texto, gracias a lo que escribiste o gracias a lo que grabaste, sé que no estoy loca, sé que mis dolores son reales. Y creo que eso es parte fundamental de lo que ha sucedido y lo que sucede yo siento que la escritura es salvación también cuando escribimos mujeres para mujeres, porque solo nosotras nos entendemos, ¿no? Solo nosotras entendemos nuestros dolores y somos un poco más empáticas, o al menos eso es lo que yo he aprendido en este proceso. Y me gustaría que en este sentido me, me ayudaras como a compartir a otras mujeres algunos consejos acerca de la escritura, cómo podemos empezar a escribir para recuperar la cuerpa, para sanarnos, para buscar estos otros caminos que nadie quiere escuchar, ¿no? Que les cuesta trabajo. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo empezar? Algo que me llamó muchísimo la atención en el perfil de Sala de Escritoras de Instagram eran estas publicaciones que, que jamás lo había visto así, o sea, como que nombraron o nombraste algo que está ahí, pero, o que haces, pero que no, que no lo has como dicho tal cual, ¿no? Cuando decían, esto de escribir es como tomarte ese espacio íntimo contigo, ¿no? Como alentando, ¿no? A escribir. Eh, Pienso en los motivos por los cuales sería un poco desafiante entrar a eso. A ver, es como estar contigo, ¿no? Y a veces eso es algo que no, que puede ser atemorizante, ¿no? O sea, que te hace sentir como pues a lo mejor angustiada o no quieres hacerlo, ¿no? No, como que le das vuelta y vuelta, ¿no? Entonces y otra cosa, ¿no? Que escucho luego, he escuchado en mujeres que como no lo hago bien, ¿no? O sea, es hacerlo bien, que tiene que ver con toda una perspectiva, ¿no? Masculina, patriarcal, digo, por decirlo de una manera, y también desde la meritocracia o de que debe de ser exitoso lo que digo, lo que escribo, o sea, pues no, escribir para ti, ¿no? O sea, esa es una pregunta que nos hacemos, para quién escribimos, ¿no? Yo me la hago, yo y no tengo yo una respuesta. Sí escribo para mí de primer momento, como en un autoconocimiento, pero, pero creo que desde chica siempre pensaba que alguien, de alguna manera, eso iba a llegar a alguien más, ¿no? Entonces a veces como que cuidaba ciertas cosas, ¿no? Entonces, como que si nuestras compañeras que nos escuchan pueden como tratar de despojarse de la idea de no lo van a hacer a cierta altura o no le va a gustar a alguien, como cegar eso, ¿no? Como cortar eso, ¿no? Y permitirse esa inmersión. Porque al final del día, si es hablar de nuestras emociones, de nuestros dolores, de nuestros padecimientos, estás obligadas, o sea, te obligas, o sea, es obligado, pues, o sea, no sales no puedes escapar de estar en esa interioridad, como se dice en psicología profunda, ¿no? O sea, la interioridad es algo muy raro también, muy difícil, ¿no? Entonces es como un poco despojarse de esos temores y permitirse esa intimidad consigo mismas, que no es nada sencillo tampoco.
creo que no sabría qué más decirte, creo que podría haber muchas más vías, pero así muy porque me quedé pensando desde ayer que lo que me mandaste la escaleta, no supe, o sea, no sabría qué, pero más que esto. No, pero me gusta, creo que es un gran consejo, ¿no? Habitarnos desde la intimidad, desde conocer a la cuerpa y también como ir armándola poquito a poquito, ¿no? Dentro de nuestras soledades, de nuestras dudas. Y me gusta el consejo que nos acabas de regalar. Y desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerte muchísimo nuevamente por participar, por enviarnos tu texto, por conmovernos, que en Instagram ya hay algunos comentarios ahí. Ha tenido una gran respuesta porque creo que muchas nos identificamos con el texto que nos mandaste. Y recordarte que este espacio está abierto para ti, para cuando quieras contarnos sobre los textos o el libro que viene en camino, quieras platicar, este espacio es tuyo y Muchas gracias. me gustaría en su momento que volvamos a platicar acerca de tus textos y con un poco más de tiempo. Pero muchísimas gracias. Antes de cerrar, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, dónde podemos encontrar tu trabajo. Por ejemplo, ay, aquí tengo bueno, esta compilación que hizo, ay, aquí te, lo voy a mandar. Este es Incilio, esta compilación la hizo Norma Mogrovejo, La cárcel del silencio. Este, bueno, creo que ya no había muchos ejemplares, pero si nos escriben en cualquier red social, los podemos, los enviar, buscamos enviarlos, digamos. Y pues estoy en las redes sociales como, es que estoy buscando, ni me acuerdo cómo es estoy como Elisa HB en Instagram, igual en Facebook, y cualquier comunicación también me pueden escribir a mi correo electrónico, es Elisa doble D de dedo, la B de bebé, el número 3 @hotmail.com. Ahí estoy cuando lo que deseen poder compartir, igual en las redes sociales, ¿no? Este, y yo encantada de volver a conversar contigo, con ustedes. Sería muy valioso que habláramos de estos abordajes, de la cuestión más como política y los abordajes médicos en la salud de las mujeres, ¿no? Y no me queda nada más que agradecerte por la convocatoria tan maravillosa, me parece extraordinario. Y bueno, esto que no se nombra, pero que tú estás dándole lugar, e invitar a las mujeres a escribir, porque sí, yo coincido contigo, es muy sanador, te rearticula, digamos, te reordena, es como darle un orden, ¿no? Yo lo veo cuando me leo, ¿no? Escribo una vez, pero conforme vuelvo a leerme años después, me encuentro, ¿no? Y me conmuevo muchísimo. Esto yo lo escribí, ¿sí? Esto también yo lo pensé y yo lo sentí, ¿no? Porque además te vuelve a conectar con las sensaciones. Es muy interesante cuando vuelvo al texto, a cualquiera, al que sea, ¿no? Y bueno, pues por ahora creo que eso. Gracias, Jacqueline. Gracias. Más mi gratitud para este espacio. Ha sido muy hermoso. Gracias. Pues muchas gracias a ti, me da mucho gusto conocerte, de Igualmente. darle cara a las letras que te comentaba al principio, me emocionaron mucho cuando las leí en la oscuridad de mi recámara. No, esa Y soledad que hablas. también invitar a quienes nos ven para que continúen viendo esta serie de conversatorios con las autoras de la primera convocatoria de Sala de Escritoras. Esperamos que existan muchas más convocatorias y podamos darle espacio a otras mujeres con o sin experiencia en la escritura, porque todas podemos escribir nuestra historia. Las invitamos a que se pasen por nuestras redes sociales. Nos encuentran como @sala de escritoras en Instagram, TikTok y ahora en YouTube. Y por supuesto, abrirles el espacio, invitarlas a que nos compartan
sus obras, textos, lo que quieran para, por supuesto, darles difusión. Este espacio es para ustedes y está hecho por ustedes. Muchas, muchas gracias.